Queridos amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos el privilegio, pues, de dar o llevar a ustedes una entrevista que diríamos que es privilegiada porque es la primera entrevista del año. Hablamos con un hombre que tiene una amplia experiencia de Estado, como lo es don Melanio Paredes. Él fue además diputado al Congreso Nacional, ministro de Educación, creo que tuvo en autoridad portuaria, me parece también. Y ni hablar también en la ADP y otros cargos más. Es decir, que vamos a hablar no con cualquier ciudadano, sino con un hombre con una vasta experiencia de Estado. Y además fue un precandidato a la presidencia de la República en el pasado proceso eleccionario del 6 de octubre. Por eso quisimos traerlo para hablar con él sobre muchas cosas. Pero antes queremos nosotros, pues, como es costumbre nuestra, pues, llamar al pueblo a que lea, a que adquiera un ejemplar de la Constitución de la República. Tal como hemos dicho, esta Constitución de la República, esta y todas en cada país, viene siendo lo que es la Biblia para los católicos, para los evangélicos, para todo aquel que profesa distintas religiones. Por eso, en esta Constitución están nuestros derechos a reclamar y nuestros deberes a cumplir. Lamentablemente, la mayoría del pueblo dominicano no sabe cuáles son sus derechos a reclamar, y mucho menos los deberes a cumplir. Y todos tenemos obligaciones a cumplir y derechos a reclamar, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los ciudadanos. Por eso insistimos en esto, en que debemos leer, buscar por todos los medios la Constitución de la República para saber cómo, cuándo y dónde nos debemos defender, y cómo, cuándo y dónde debemos cumplir con nuestra obligación frente a nuestros deberes que tenemos con el Estado dominicano. No con los gobiernos, que son transitorios, sino con el Estado, que somos todos, que la gente ignora muchas veces, confunde el Estado con el gobierno. Los gobiernos son transitorios. Bueno, y para aquellos que se endiosan en los cargos, siempre decimos, si quieres saber lo que es este mundito, dale un carguito. Y se olvidan que hasta la vida, que es lo más preciado del ser humano, es transitoria, pasa. Dentro de 5, 10, 15, 20, 30, 40, hasta 100 años. Creo que no más. Llega la vida, pero llega la vida, llega la muerte. Entonces, ¿por qué endiosarse con un cargo? ¿Por qué maltratar a los demás? Sobre todo algunos funcionarios que se olvidan que esos sueldos que ganan lo paga el pueblo. Por eso hay que ser humildes y ser atento con todo el mundo. Claro que un funcionario no se puede dar el lujo de recibir a todo el mundo todos los días, pero por lo menos una vez a la semana dedicarlo para recibir algunas personas que le pueden dar algunas orientaciones, o por lo menos, si tiene una gran necesidad de algo, encaminarlo por esa vía. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver con nuestro invitado especial, que lo es don Melanio Paredes. ¡Ay, se me olvidaba! Los niños y los pobres no saben esperar. Ellos se llaman ahora. Pausamos. Bien, iniciamos, amigos, formalmente El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de un viejo amigo, no porque seamos tan viejos los dos, sino que nos conocemos. Una vieja amistad. Una vieja amistad. Exactamente. Don Melanio Paredes, quien es una destacada figura del Partido de la Liberación Dominicana, y un hombre que viene haciendo un gran trabajo en beneficio del candidato presidencial, que lo es don Gonzalo Castillo. Está tirado a la calle al medio, Melanio Paredes. Lo vimos el domingo pasado en Sea Usted el Jurado, hizo un gran programa. Esperamos que hoy haga algo similar. Fíjense, quisiéramos primero que usted nos analizara la situación actual del país, porque no son pocos los dominicanos que creen que aquí habrá indefectiblemente una segunda vuelta, porque irían tres fuerzas según se ha estado manejando esto. Diríamos el PLD y sus aliados, el PRM y sus aliados, pero también está Leonel Fernández y sus aliados. Es decir, que la gente, todo el mundo habla, o no todo el mundo, pero mucha gente dice que habrá indefectiblemente una segunda vuelta. Para usted, con esa experiencia que tiene de Estado, de político, en fin,
¿Qué opinión le merece eso? Gracias, Cecilio, y siendo este el primer programa del año, quiero aprovechar para enviar un saludo de felicitación a todos tus habituales seguidores. Y al pueblo dominicano en sentido general. Y al pueblo dominicano en sentido general. Al mismo tiempo agradecerte el privilegio de esta invitación, porque innegablemente que tu programa junto al de Alberto Amengual son los decanos de la comunicación política y social en República Dominicana. La democracia electoral dominicana en su segunda etapa va a tener ahora, en mayo de este año, 54 años de existencia, desde 1966, pasada la Revolución de Abril. Y ustedes van pisándole los talones a esa historia de régimen democrático en República Dominicana con valiosos aportes. Por este programa han pasado todos los presidentes, todos los vicepresidentes, menos doña Margarita, que es una mujer de bajo perfil, sí. La mayoría de los empresarios, sí. En el programa que más mujeres ha entrevistado, que más niños huérfanos ha entrevistado, es decir, que más obreros ha entrevistado, porque creemos que no solamente ustedes, o de saco y corbata, sí. Deben tener derecho a la televisión, sino también a esos que preñan urnas. Honra, y es para mí una satisfacción poder reconocer esa labor de tantos años, tanto de ti como del amigo Alberto Amengual. Por eso cada vez que me llaman acudo, porque para mí estoy sumando a la historia de reconocimiento que ustedes se merecen. Y cuando usted habla de Alberto Amengual, le voy a pedir un favor. Llámelo el padre de la televisión de entrevista de República Dominicana. Bueno, y si eres el padre, tú entonces eres el tío. Bien, pasando a responder la pregunta que me haces, efectivamente, el año pasado, digamos, antes de las festividades de Navidad, el candidato del Partido de Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, visitó y pudo movilizar a las huestes peledeístas en 18 provincias del país. De esas 18 provincias, yo tuve la oportunidad de acompañar en 6 en esos recorridos, es decir, en un tercio de esas provincias. Y mi experiencia, que no conocía antes en estas lides a Gonzalo, como tú sabes, una persona que desarrolló todo su potencial como empresario, de mano de Danilo llegó al Partido de Liberación Dominicana, a su comité político, y allí entonces nos hemos conocido, pero en los trajines del proselitismo que ha estado desarrollando, en el caso particular mío, que tengo tantos años acompañando primero a Bosch, posteriormente a Leonel Fernández y en este caso al presidente Medina en las campañas electorales, he visto a un candidato que se crece cada día. Una persona que sin tener quizá las dotes de gran político, sin embargo tiene una cercanía con la población. Y eso es importante. Una empatía que se refleja desde que llega a los lugares. Y te puedo decir, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, que es una de las provincias que yo estoy asignado por el Comité Nacional de Campaña para supervisar. Entramos por la comunidad de Guayacanes, en Juan Dolio. Continuamos por el Gautier, Los Llanos, Quisqueya y Consuelo, antes de entrar al municipio cabecera de San Pedro de Macorís, y la gente sencillamente se tiraba a las calles. O sea, en una campaña que no es la presidencial, porque es bueno señalar, Cecilio, que estamos en la campaña municipal. Lo que la Junta Central Electoral con su proclama declaró fue abierta la campaña municipal el pasado 11 de noviembre. De manera que Gonzalo Castillo lo que ha estado es visitando los municipios y los distritos municipales para apoyar las candidaturas del Partido de Liberación Dominicana en esas demarcaciones, porque en definitiva, del triunfo electoral que tenga un partido el 16 de febrero próximo, dependerá los resultados que se pueden ya avisorar hacia el 17 de mayo de este año. Y hasta ahora, la experiencia que he podido tener en esa movilización de campaña hasta el pasado 18 de diciembre, es que el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de las brisas o el viento fuerte que sopló el pasado 20 de octubre con la salida del expresidente Fernández y un grupo de sus seguidores, el PLD se mantiene hoy por hoy como la primera fuerza política del país, que si bien tuvo un ligero tambaleo con la salida de los compañeros, eso ya se ha subsanado,
se han repuesto las posiciones orgánicas que quedaron vacantes y el partido se ganó las calles. Terminamos el año 2019 con el dominio total de las calles de la República Dominicana, porque esas 18 provincias que visitó el candidato Gonzalo Castillo concentran el 80% de los 7.5 millones de electores que irán a votar tanto en febrero 16 como en mayo 17. Usted fue funcionario de Leonel Fernández y también funcionario de Danilo Medina. Es decir, usted los conoce a ambos, ya como presidente de la República, ellos dos. Primero Leonel, después Danilo Medina. Si usted tuviera que juzgar de una manera desapasionada, dejando de lado su posición política en estos momentos, ¿cuál de los dos gobiernos piensa usted le ha rendido mejor servicio al pueblo dominicano? Mira, Silvio, yo fui compañero de curul con Danilo, 90-94, correcto. Una experiencia que también tú conoces muy bien. Claro, 82-86. 82-86, un buen diputado, un buen legislador. O sea, tus intervenciones fueron ampliamente difundidas por los medios. Lo mismo ocurrió con nosotros en ese periodo 90-94. Fui 6 veces funcionario del gobierno del doctor Leonel Fernández. No lo he sido del gobierno de Danilo Medina. No he sido su funcionario, pero lo conozco porque hicimos carrera juntos y tuvimos juntos en el Congreso Nacional y hemos estado juntos en muchas de las tareas que nos ha impuesto el Partido de Liberación Dominicana. Yo, más que hacer diferencia, yo pienso que los 5 gobiernos del Partido de Liberación Dominicana han dejado una impronta a la sociedad dominicana. Precisamente el fin de semana pasado, o antes, el fin de semana de jueves de la semana pasada, fui a visitar Sabana Perdida. Tenía una reunión con un grupo precisamente de compañeros que seguían al expresidente Fernández y quisieron reunirse conmigo. Y yo he servido como un canal para que ellos se queden en su Partido de Liberación Dominicana. Y en esa visita que fue jueves en la tarde a Sabana Perdida, me interesé ver la estación del teleférico que está en la calle, en la carretera Camino a la Victoria. Y subí, no me he subido en el teleférico, en su oportunidad lo haré como lo hice en el metro. Y entonces fui allí y vi el desenvolvimiento. ¿Ah? ¿Por algún temor no se sube? No, porque tenía una actividad, una reunión y solamente hice una parada técnica. Pero cualquier día de esto voy a pedirle a uno de mis asistentes que me acompañan que me deje en la estación y me vaya a recoger a la Charles de Gaulle o a la 17, a cualquiera de los puntos en que desembarcan, para decirlo de una manera, estos cubículos del teleférico. Y allí yo vi la naturalidad con que las personas se montan y desmontan de ese equipo moderno de transporte que vuela por los aires. Y en esa estación me dice que hay 195 cubículos entre Sabana Perdida y la 17. Y eso es ir y venir. Y las personas se suben y se desmontan de esos cubículos como había con un carro público, con sus niños y con mucha seguridad. Entonces yo dije, caray, pero gobierno alguno en el país han entregado a la sociedad dominicana las obras que ha entregado los gobiernos del presidente, los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, tanto del presidente Fernández como del presidente Medina. Yo pienso que son improntas, son realizaciones, conquistas importantes para el pueblo dominicano. Como todo en la vida, el Silvio, tienen sus luces y tienen sus sombras. Claro. Pero yo pienso que la principal diferencia entre Leonel Fernández, estadista, y Danilo Medina, estadista, es el estilo. Han seguido el mismo modelo de gobierno, de estabilidad macroeconómica, de paz social, de crecimiento, con alguna dificultad en la parte de redistribución de la riqueza, pero estamos llamados y retados a superar eso. Ahora, en términos de estilo, Leonel Fernández fue el estadista más grandilocuente de la retórica, del discurso, y Danilo el estadista más cercano, más que hace esa empatía. Sus propias visitas sorpresas
tipifican sus dos gobiernos. Y estos son tiempos en que la gente requiere ese calor, la gente demanda del político cercanía, la gente demanda del político trato directo. Y creo que incluso en la última etapa el expresidente Fernández se dio cuenta de eso y comenzó a visitar el país, más que a elaborar estos discursos que pueden impresionar como en los tiempos del doctor Balaguer, pero ese contacto con la población, y tú lo sabes, porque en algún momento también tú hiciste labor proselitista, es fundamental. Bueno, usted no es sordo, y usted lee la prensa, usted es un hombre bien informado, y debe saber de que hay tres cosas que la oposición pues lo mantiene permanentemente: corrupción e impunidad, y además inseguridad. Esas tres cosas. ¿Qué nos podría decir al respecto? Porque no son pocos los que dicen de que los gobiernos del PLD han sido los gobiernos más corruptos. Otros dicen que han sido los gobiernos que más han hecho. En fin, pero además otros dicen que es los gobiernos de mayor inseguridad han habido. En el caso de Balaguer había muchas violaciones a los derechos humanos, libertades públicas, asesinatos, pero eran líderes de izquierda fundamentalmente. Tres aspectos que innegablemente preocupan a la ciudadanía y nos preocupa también a los políticos. Ahora, la oposición tiene que ir más allá que la simple denuncia de esos que son lastres. Lastres que no se lo inventó el PLD. Ciertamente no. ¿Pero existe o no existe? Sí, ciertamente lo hay. Hay un tema de inseguridad que tiene que ver con un proceso de pérdida de control del territorio que tenemos que resolver, con un tema de un 40% de hogares disfuncionales, cuando una jovencita se embaraza a los 13 o 14 años y a los 18 ya tiene 3 o 4 hijos de maridos diferentes. Esos muchachos van a ser criados por los abuelos, los tíos, en una situación... Forman parte del gran ejército de los ninis, y trabajan y estudian. Y es una bomba de tiempo, porque esos muchachos, si no se les presenta a tiempo las oportunidades para estudiar y trabajar, entonces se convierten en un caldo de cultivo para la delincuencia, para el microtráfico y el narcotráfico. Pero todo el mundo sabe que ese es un problema no nacional, es un problema internacional, es un problema global, y República Dominicana está justo en el tránsito de las Américas, y por aquí se trasiega droga, y tenemos al lado un estado fallido haitiano. Justamente ahora están en investigaciones de una cantidad de diplomáticos de ese país que aparentemente tienen vínculos o se le ha detectado vínculos con el narcotráfico. Es un lastre que tenemos que enfrentar como sociedad y como Estado. Y naturalmente pienso que ha habido experiencias interesantes como el de Barrio Seguro. A mí me correspondió, estando al frente del Infotep, poder apoyar la iniciativa de Barrio Seguro en 13 barrios de la capital y Santiago, y entre el 2006 y 2009 el índice de criminalidad bajó. En el caso del barrio Capotillo, recuerdo que enviamos unas unidades móviles que nos facilitaron las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas para formar allí en el mismo barrio plomeros, electricistas, jóvenes capacitados en gastronomía. Y Capotillo cambió en 6 meses. En Capotillo se podía caminar a las 12 de la noche sin problema ninguno. Entonces estaban en la autopista Duarte. Sí, entonces evidentemente que cuando tú ofreces oportunidades de estudio o de trabajo a los jóvenes, disminuye en gran medida el lastre de la criminalidad y la inseguridad. Y naturalmente está todo el tema ahora que es una pandemia de los feminicidios y que tiene que ver con una sociedad que antes no fue violenta, el siglo, tú lo conoces. Claro que sí. La sociedad dominicana fue siempre alegre, compartía, muy bulliciosa, claro, pero no violenta. Claro. Entonces es un fenómeno que tenemos que verlo en desarrollo, desmontarlo, y que la oposición no simplemente hable de inseguridad, que planteen alternativas, porque lo que yo estoy viendo es una oposición sin discurso, una oposición que simplemente imputa y no aporta. Recuérdate en tiempo de Bosch, en los años de la oposición del Partido de Liberación Dominicana, que no solamente el PLD hacía críticas, sino que el PLD planteaba propuestas. Bueno, una de las cosas positivas de Juan Bosch, del siempre recordado don Juan Bosch, era esa, que hacía las críticas, pero presentaba inmediatamente las soluciones a los problemas. Recuérdate con el tema del azúcar, él decía, claro, esa dependencia del monocultivo, que tenemos que aprovechar la industria azucarera para diversificarla.
se extinguió en nuestras manos prácticamente la industria azucarera sin esa amplia posibilidad que teníamos. El caso del oro. El único caso de un país en que una empresa que administraba una mina de oro quiebra, la Rosario. ¿Por qué? Pues como decía vos, incluso me decía Romeo Ginás, que fue director de minería del gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que Antonio Guzmán Fernández se interesó por conocer una propuesta de vos sobre la construcción de una refinería de oro en Cotuí, y que incluso el proyecto se lo entregó el profesor Juan Bosch para que en lugar de exportar lingotes de oro, pudiéramos exportar piezas finas, joyas trabajadas por artesanos dominicanos. Es decir, que el PLD siempre planteó alternativas. No vemos hoy una oposición que esté en eso, una oposición que simplemente imputa. El tema de la corrupción y la impunidad es un lastre que permea toda la sociedad, no solamente a los políticos. He sostenido que para que hayan políticos corruptos, hay empresarios corruptores que se benefician de la madera de la corrupción. Ese es un tema que tenemos que enfrentar desde la escuela, desde la formación, desde las iglesias, desde los hogares. Eso es, y naturalmente desde el Estado, con una penalización drástica, con un régimen de consecuencias en que el que cometa la falta pague la culpa. Sí, sin embargo se le enrostra a los funcionarios, o a algunos funcionarios, de que le enrostran en la cara a los pobres sus bonanzas, sus riquezas, sus grandes vehículos, sus grandes yates, sus mansiones, en fin, un país pobre como el nuestro. Eso a la postre, dicen muchas personas, a quienes va a hacer daño es a la memoria de Juan Bosch, que formó el partido, y por qué no, a los que han dirigido el país desde el Partido de Liberación Dominicana. Sí, es una tentación inútil, absurda, estúpida. Yo fui 2 veces ministro en 2 de los ministerios más importantes del país, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación, en el año 2010, manejé un presupuesto de 43 mil millones de pesos, y nadie puede imputarme ese tipo de ostentación. Es posible que 1, 2 o 3 de nosotros pueda hacerlo. Tú no lo puedes ver ni en el caso del propio presidente Fernández, que se ha dedicado a una fundación que maneja temas de formación, académicos, o en el caso de Danilo Medina. Tú nunca has visto a Danilo haciendo ostentación de nada, de manera que nuestros 2 presidentes que hemos tenido han tenido un comportamiento muy parecido. Sin embargo, usted no conoció en términos de su vida, particular. Usted no conoció, pero yo sí lo viví cuando muere en marzo del 63, creo que marzo, sí, la madre de don Juan Bosch, siendo presidente de la República, llegó con un ayudante militar y su chofer, estacionó su vehículo, muy modesto por cierto, debajo del Partido Social Cristiano, donde estaba la farmacia Esmeralda, y caminó a pie hasta la Polvorín, donde estaba el cadáver de su madre. Es decir, o sea, parece ser que también a algunos peledeístas se le ha olvidado la austeridad de Juan Bosch. Sí, el frugal que fue don Juan Bosch. Ese estilo sencillo, frugal, llega, toca. Y justamente el presidente Danilo Medina saldrá del poder cuando le entrega a Gonzalo Castillo, como nosotros esperamos, con un alto nivel con un alto nivel de popularidad. ¿Sabe por qué? Por esa cercanía. Yo recuerdo que siendo diputado, Danilo nunca utilizó la placa de diputado, andaba con un vehículo. Yo tampoco lo sé. Y siendo presidente de la placa. Exactamente. Entonces, eso refleja que no hay que marearse cuando tú estás en esfera de poder. ¿Por qué ustedes, y lo acabo de comprobar con usted ahora, por qué ustedes, cuando hablan con tanta seguridad del triunfo, en fin, no dicen si Dios lo permite? Claro, ¿por qué obvian a Dios? No, de ninguna manera. Yo digo Dios mediante. Recuérdate que vos terminabas sus alocuciones y fue nuestro gran formador con el hasta mañana, si Dios quiere, dominicano. Sí, es una expresión. Es lo que poca gente conoce. Así es. La escuela radial de Juan Bosch, a través de Tribuna Democrática, en el año 62, hasta que fue presidente de la República, bueno, desde que llegó en el 61, realmente fue lo que concientizó a este pueblo. Y por eso Bosch ganó como ganó,
Además, la sencillez, la humildad con que él se comportaba con todo el Y mundo. fue la antesala para estos programas que surgieron de ustedes, de hacer comunicación política, comunicación social a través de las estaciones radiales o también las estaciones televisadas. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con esta importantísima comparecencia con una destacada figura de nuestro país, como lo es el licenciado don Melanio Paredes, un hombre con vasta experiencia de Estado. Pasamos. Continuamos, amigos, con el Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia en este primer programa del año 2020. Pues qué bueno tener a don Melanio Paredes, a quien yo lo conozco hace mucho tiempo. Es más, podría decir que lo conozco desde que yo era un niño a él. A don Melanio. Fíjese, el caso de los feminicidios, que realmente está preocupando al país. Se estrena el año 2020 con 5 asesinatos a 5 mujeres. ¿Qué piensa usted deben hacer las autoridades? ¿Qué piensa usted debe hacer el Ministerio de la Mujer? ¿Qué piensa debe hacer la Procuraduría General de la República? Las distintas fiscalías a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Porque no podemos seguir asesinando a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras hijas, por Dios. Todo aquel que asesina a una mujer se olvida de Dios y se olvida de que es hijo de una mujer. Es una verdadera pandemia, decirlo, y lamentable, que debe preocuparnos. Estamos a la altura de México. Sí, debe y de España preocuparnos también. y ocuparnos de algún tipo de acción que, si bien ya hay una generación perdida, no lo impedirá de manera absoluta, pero sí podemos prevenir para que esos acontecimientos lamentables puedan disminuir. Y yo digo que hay una generación perdida que tiene que ver con una muy mala formación desde el hogar y de la escuela. Porque tú no puedes decir que es un crimen, sino que es un feminicidio que puede terminar también en un suicidio. Claro. De manera que no se puede hablar ni siquiera de endurecimiento de las penas. Porque qué pena más drástica que después que tú cometes feminicidio, entonces también atenta contra tu propia vida. Entonces, ¿qué es lo que yo he estado pensando y cavilando sobre estos temas? Tiene que ver un poco con una generación ya de adultos que no se le formó para aprender a convivir, a respetar a la hembra, a la mujer como su igual, en términos de que es un ser humano que tiene que ser respetada con los mismos derechos que tú tienes, pero no llegaron a comprender eso. No manejan la inteligencia emocional, no manejan los conflictos, y el conflicto termina lamentablemente en un hecho trágico como la muerte. Entonces, ¿qué pienso que es importante? Establecer los mecanismos pertinentes para evitar que se produzcan. ¿Eso es un analfabeto emocional, aquel que asesina a una mujer? Es un analfabeto en todo el sentido de la palabra, no solamente funcional, porque quizás no recibió la debida educación en la escuela, sino No, yo dije emocional. emocional, sí, es un analfabeto emocional, correcto, muy buena la acepción. Tú tienes esa característica de tipificar las cosas, un analfabeto emocional y socialmente, yo pienso que una generación perdida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los mecanismos de la Procuraduría General de la República, que no se puede contentar simplemente con decir que las cifras de criminalidad han bajado, que los feminicidios son menos, está ahí, es una realidad. Y hoy con las redes sociales las recibimos de inmediato. Claro. Antes quizás se producían y no nos enterábamos tan rápido. Ahora tú puedes tener las estadísticas de la semana, claro, en tiempo real. Entonces, en ese caso, hay que establecer mecanismos con las casas de acogida, con las labores que hace la Secretaría de Estado de la Mujer, en las propias fiscalías, para determinar las denuncias de agresiones y darle seguimiento para alejar al potencial homicida de la víctima, alejarlo lo más posible, porque lo cierto es que si se juntan no hay manera de controlar esos animales virtuales, animales emocionales. Entonces, yo pienso que por ahí es importante la prevención y entonces trabajar desde la escuela, sobre todo con esos niños y niñas que provienen de hogares disfuncionales, para socializar un sistema de valores que les permita entender que, bueno,
El amor es un asunto que te llegó y si se perdió, sigue adelante. Claro. Sigue adelante. No tiene que terminar con la muerte de esa persona. De la madre de tus tuya. hijos. La madre, que es ese otro tema. Otro Los tema. huérfanos de esos hogares en que la madre fue asesinada y el papá se suicidó, esa es otra bomba de tiempo. Una desgracia para esos niños. Y el Estado tiene entonces que prestarle atención porque esto está ya a nivel de una pandemia. Claro. O sea, está comenzando el año y a pesar de todas los discursos, la retórica, los desfiles, están resultando ineficientes. Tenemos que modificar e ir a las causas que pueden estar originando este fenómeno y de alguna manera, si ya es imposible poder reencauzar esos hombres analfabetos emocionales, como califica el Siglo de los Burgos, al menos prevenir que no terminen ajusticiando o asesinando a sus parejas o exparejas. Sí, yo creo que muchas de esas cosas también pasa porque no sabemos, voy a hablar en plural, no sabemos controlar nuestras emociones. Así es. Nuestras emociones. Así Es decir, aquí cualquier persona insulta, agrede, Sí. y una de las cosas que yo siempre... Inclusive profesionales. Claro, O profesionales. sea, porque el solo acceso a los libros Sí. o a un título no dice tu personalidad y tu formación Claro. en términos integral. Por eso nosotros mantenemos una línea en el Pueblo Cuestiona. Gracias a Dios nunca hemos tenido aquí un desmentido, un derecho a réplica, porque creemos que el pueblo, la teleaudiencia, los 5, los 1000, 2000, 3000, lo que sea, que estén escuchando el programa, merecen respeto. Así es. Y somos nosotros los que tenemos medios de comunicación, los que tenemos en cierta medida que trazar la pauta también, pero también los entrevistados, porque muchos abusan de la confianza que uno le da y vienen aquí a decir que fulano es un ladrón, que fulano es un homosexual, que fulano es una tal, por Dios, Hay que edificar. hay que edificar, El que está al hay que frente- construir, el que está al frente de no estos medios destruir. tiene que edificar, tiene No que construir. destruir. Por eso te digo, la oposición política que plantee, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la criminalidad? ¿Qué va a hacer con los feminicidios? ¿Qué va a hacer con los embarazos precoces? ¿Qué va a hacer con el tema de la impunidad? ¿Qué va a hacer con la corrupción que permea todos los niveles? Porque incluso, Silvio, yo tengo amigos que se pusieron guapitos conmigo porque durante mi paso por la institución del Estado yo no le di la oportunidad de hacerse rico. Yo te puedo señalar inclusive con nombre y apellido, comunicadores que se pusieron guapitos conmigo por eso. Entonces yo no fui allí para beneficiar amigos o familiares, yo fui a servir. nunca lo visité. Sí, lamentable porque somos amigos y tú sabes que tengo pero- aprecio, pero y en ocasiones personas como tú pueden inclusive reconducir situaciones. Claro. Ir y a darle un buen consejo a un ministro, mire, está pasando esto. Yo recuerdo que enfrenté Es la muy situación. difícil porque la mayoría se endiosan. Yo estuve en el peor año en que se manejó el tema de los combustibles, 2007-2008. Estábamos en campaña electoral y el petróleo subió a 147,50 el barril en abril de 2008. Un pico que todavía no se ha superado. Fue el pico más alto. El precio de los combustibles estaba más barato en ese entonces que ahora. Y recuerdo que Milagros Ortiz Bosch, una persona que yo aprecio mucho, aún siendo Milagro. opositora, doña Milagros, Claro. me figura en me el país. llamó siendo yo ministro. Y yo fui a su casa, que vive, como tú sabes, en la Avenida Sí, sí, Independencia, sí, sí, sí. casi esquina Doctor Delgado. Y tuvimos una amplia y fructífera conversación. Siendo usted ministro de Educación. Siendo yo ministro de Industria y Comercio. Industria y Comercio. Industria y Comercio. Ella me decía, yo al verte a ti, veo a Peña Gómez, Moreno, tal, yo quisiera que tú puedas tener éxito. Por ese ministerio solo han estado las élites y tú estás ahora al frente. Yo tengo un equipo que me está trabajando un tema sobre los combustibles y me habló del bono gas. De ese entonces establecimos nosotros en el ministerio las ideas que Milagro me planteó, las acogimos, la llevé a un equipo técnico y de ahí salió el bono gas y de ahí salió también el bono que se daba de subsidio al diésel para abaratar los precios del transporte. De manera que tú puedes encontrar sugerencias, incluso de opositores. Claro. Ahora, Milagros Ortiz es otra cosa. Claro, es otra cosa.
Pausamos, amigos, para cumplir con nuestros compromisos comerciales y continuar con esta importantísima comparecencia de una figura harto conocida a nivel nacional como lo es don Melanio Paredes, que ha ocupado tantos cargos importantes en República Dominicana. Por eso quisimos pues reservarle este primer programa a él, porque lo vimos el domingo pasado haciendo una magnífica comparecencia en el programa de don Alberto Amengual. Dos profesionales, el político, el comunicador, hicieron un gran programa y yo inmediatamente pues lo anoté y le dije, lo necesito para el Pueblo Cuestiona para iniciar el año. Y aquí estamos, con mucho orgullo. Pasamos, amigos. Continuamos, amigos, con este programa importantísimo con el señor Melanio Paredes. Hay otro problema que quisiéramos que usted, aunque no es su área realmente, nos lo analizara. Bueno, dos. El alto precio en los artículos de primera necesidad. Las amas de casa se quejan permanentemente. Y el caos del tránsito ya no en la capital solamente, sino en todo el territorio nacional. Los muertos, los accidentes, la irresponsabilidad de nosotros los conductores, no me voy a excluir, aunque nunca he tenido una multa, ni aquí ni en Nueva York, donde tengo licencia americana, nunca he tenido una multa, pero me incluyo como conductor. Nunca he violado una ley, nunca me ha llamado la atención, pero me incluyo, no quiero aparecer como un santo. Todo este tema, sobre todo en el caso del transporte, comienza y termina por la educación. La educación. Es decir, tú sales del país, y los dominicanos salen del país, tan pronto salen del país y van a países medianamente organizados, con reglas claras, que hay régimen de consecuencias para quienes violan, y el dominicano cumple. Pero aquí en el país, yo me monté en el metro, o sea, en el teleférico no me he montado, pero me he montado en el metro varias veces para observar lo que ocurre ahí. Y parece otro país en que los jóvenes le ceden el asiento a los adultos o a las mujeres en estado de gestación, donde no se oye esa bulla de los colmadones o de las calles o del play, donde tú no ves una colilla ni nada que pueda decir que pueda dudar del aseo y de la sanidad de aquel medio de transporte. Entonces, si hay ese comportamiento ciudadano, lo llevamos al hogar, ojo, lo llevamos al hogar. Así es. ¿Qué distinto sería? ¿Por qué nuestras calles se convierten en una selva? Wow. En el que la agresión por cualquier quitametapaz puede causarte la muerte. Bueno, no son pocos los muertos. Por un simple rayoncito, un carro. Pero por Dios, ¿usted ha pensado lo que representa matar a una persona por un rayoncito en un carro? ¿O es que usted se olvida que hay tres palabras que se escriben con P? Perro, puerco y preso. Por Dios. ¿Qué vale un carro? Mire, la vida de un ser humano vale 100 millones de veces más que un carro, por Dios. Si hay una de las prioridades que enfrenta el Estado Dominicano para este año 2020, el tema transporte es uno de ellos. Exilio, cuando tú te levantas en tu casa, tú o cualquiera, el que va a la universidad, a la escuela, al trabajo, o el que simplemente sale a chiripear, lo primero que tiene que tener resuelto es el tema de cómo se va a movilizar, claro, cómo se va a transportar, claro, porque el ser humano es un ente gregario, claro, y por consiguiente para satisfacer y conseguir satisfacer sus necesidades tiene que desplazarse, claro. Entonces yo conozco de planes importantes que tiene el Intran creado por ley conjuntamente con DGCET, que sería el brazo que imponga la disciplina y la ley en nuestras calles. La vialidad, el transporte es una necesidad, un servicio fundamental que el Estado tiene que apoyar. Yo espero que antes de terminar este gobierno, Danilo Medina, o el próximo gobierno, que espero sea también de un compañero de mi partido, pueda aportar los recursos para que los planes que hay de transporte puedan corregirse. Aquí tenemos, conforme una información que da el Observatorio de Vialidad en República Dominicana, una cantidad de accidentes que representa en términos de pérdida económica un monto superior a cualquier otra actividad de la, claro, de la vida social dominicana. Hay que evitar los transportes. Esta semana, y antes de salir de este programa, me enteré
que hubo un accidente ahí en Burende, Sí. con varios muertos a 3 de la mañana, conduciendo a altas velocidades, sin necesidad ninguna. ¿Qué necesidad hay de conducir a 150, 160 kilómetros por hora en ese lugar? ¿Por qué en este país, cuando no se permite en ningún país organizado del mundo, se vende bebidas alcohólicas a los conductores? Hay estaciones, hay liquor store en las salidas de las principales avenidas del país. En las bombas de gasolina. En las estaciones de gasolina se vende gasolina y se vende alcohol. Eso es una barbaridad. Es como mezclar la gasolina con un fósforo. O sea, el alcohol incendia, como incendia también Claro. una cerilla o un fuego. De manera que este es un tema que tenemos que abordarlo como prioridad del Estado. Tenemos que llevar la tranquilidad a las calles. Y yo escuché, a propósito, lo hago porque me impresionó, a Gonzalo Castillo, sobre el mismo tema de inseguridad que tú te referías, que le dijeron un grupo de pastores evangélicos en una de las provincias que hemos visitado: ¿cómo usted va a enfrentar el problema de la inseguridad en nuestros barrios? Y él decía: yo me planteo en el Ministerio de Obras Públicas un programa de asistencia vial que garantizara la seguridad en las calles. Y me decían que eso era una barbaridad. Y con recursos propios y un crédito, yo obtuve las primeras 20 camionetas y comencé el programa. Y hoy es el programa que yo, decía Gonzalo Castillo, más me enorgullece, porque convertí las carreteras dominicanas en las más seguras del continente. Lo que yo hice con el programa de asistencia vial, lo voy a llevar también desde el gobierno a los barrios, para convertir las calles y los barrios en los más seguros del continente. Esa fue una respuesta inteligente para aquellos que hacen bullying y dicen que este hombre no razona, cuando ha sido un gerente exitoso. Un gerente exitoso no es azar, es por inteligencia que se logra, por su capacidad de emprendedurismo. Y naturalmente entonces, ese tema del transporte de una capital que parece que se inunda en algunas horas del día con la cantidad de vehículos, porque al mismo tiempo también yo quiero llamar la atención del Estado. Aquí no podemos seguir financiando el consumo. Aquí hay que financiar la producción, aquí hay que financiar la agricultura. Aquí no pueden los bancos hacer ferias de vehículos en que se invierten 5.000 y 6.000 millones de pesos comprando más vehículos de manera particular. Tenemos que ir a vías colectivas de transportación, tenemos que ampliar las líneas de metro, tenemos que multiplicar el modelo del teleférico, tenemos que ir a las unidades alimentadoras de estas vías de transporte, para que saquemos de la calle una gran cantidad de vehículos, o veamos cientos, miles de vehículos apenas con un conductor, con una persona transportándose a su centro de trabajo. Eso es una barbaridad. República Dominicana no soporta más esa situación. Y respecto al tema de la inflación, República Dominicana es de los países de la región que mantiene los más bajos niveles de inflación en toda el continente. Incluso los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana se caracterizan por tener estabilidad económica, estabilidad de su tasa cambiaria, de la tasa de interés. Naturalmente este año hubo un deslizamiento de la tasa de cambio como producto de que mermó las actividades turísticas, con una campaña negativa de nuestros competidores, que por unas muertes naturales de unos turistas quisieron plantear que en este país estaban matando a los turistas, y eso nos hizo daño entre los meses de junio y octubre y mermó la entrada de divisa al país. Se produjo un deslizamiento de la tasa de cambio, y cuando cambia la tasa del dólar, esto impacta los precios. Pero terminamos el año ya corrigiendo ese tema, y esperamos que el año 2020 sea también un año de prosperidad económica, de estabilidad económica y de estabilidad en los niveles de inflación. Don Melanio, todo el mundo sabe que Haití ya es un estado fallido. Son muy pocas las posibilidades de que se recomponga Haití y vuelva a ser lo que era. Yo conocí a Haití cuando realmente su principal fuente de ingreso era el turismo. Hoy nadie visita Haití como turista por la situación que hay. En el caso nuestro, por ejemplo, como los haitianos que no los reciben en ninguna parte del mundo, ni Francia, ni el Canadá, ni Estados Unidos, y ni hablar de Centro y Suramérica. Ni los antillanos que nos traban eso. Nadie los recibe.
pero sin embargo nos quieren tirar ese muerto, por llamarlo de alguna manera, encima a nosotros, los dominicanos. Hay quienes propugnan por una fusión, pero más aún hay quienes creen que cuando uno habla de esto es porque uno es xenófago, que es anti-haitiano. Yo no soy anti-haitiano, porque yo le tengo pena a los haitianos que están aquí, porque vienen huyendo del hambre, no se van a tirar al mar. Si salen en una yola hacia Miami, lo atrapan en alta mar y lo devuelven otra vez para su país. Entonces, ¿qué usted le aconsejaría al Estado, al gobierno dominicano, en la búsqueda de la solución de lo que tenemos nosotros encima ya, que es el caso haitiano? Aunque hay que decir y hay que reconocer, no se puede ser mezquino, que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo hasta lo indecible. Ahora mismo tienen cerca de 10.000 hombres en la frontera, tratando de preservar la soberanía nacional, porque por ahí entra de todo entra por ahí. ¿Qué usted sugiere? Como no podemos separar la parte occidental de la parte oriental de la isla, es un hermano que lo vamos a tener ahí, como un hermano siamés. Lo que tenemos que aplicar la visión de cómo convertir un problema en una oportunidad. Naturalmente que eso no puede ser República Dominicana solo. Nosotros tenemos que mejorar los términos de intercambio, porque Haití representó en un momento dado nuestro principal socio, claro, eran los productos dominicanos, claro, compitiendo inclusive con Estados Unidos, que ha sido siempre tradicionalmente nuestro primer socio. Creo que sigue siendo nuestro segundo socio. Nuestro segundo socio. Y mucha de la industria nacional, industria avícola, parte de nuestra producción agrícola, porque en Haití prácticamente no se produce nada, tienen ese mercado como destino. De manera que la República Dominicana puede aprovechar la condición de orfandad de ese país vecino para tratar de contribuir generando la producción que ellos ya están en capacidad de hacer, porque su tierra está prácticamente desértica. Ahora, hay un problema mayor que ya no corresponde a República Dominicana. Hay potencias que se enriquecieron con el latrocinio, con la expoliación de la riqueza de esa media isla. Y esas potencias tienen que asumir el compromiso hoy de un Estado fallido, que no parecería que tenga solución sino a través de un fideicomiso, claro, que pueda administrar ese Estado, que pueda crear las condiciones para que ellos luego puedan constituirse como un Estado moderno, y no hoy con un traje que no le cabe. Ese modelo parlamentario haitiano, de gobierno haitiano, similar al de países europeos, con un primer ministro y un presidente, ese traje le queda grande a Haití. Le queda grande a Haití. Por eso sus dictaduras han sido tan feroces y tan frecuentes, porque en situaciones como esa generalmente son los regímenes autoritarios los que imponen disciplina. Nosotros no aspiramos a que en Haití rija o dirija los destinos un dictador, pero sí entendemos que debe haber una asociación de países, de esas potencias que tanto la defienden de palabra y que en los hechos establezcan algún tipo de institucionalidad provisional para que los haitianos puedan al menos desenvolverse pacíficamente en sus actividades políticas cotidianas. En el caso nuestro, afirmar nuestra nacionalidad, proteger nuestra frontera, sellar nuestra frontera, darle oportunidad a los dominicanos que residen a lo largo de la frontera para que no migren, porque cuando migran los dominicanos de la frontera, dejan el espacio para que sea ocupado entonces de manera irregular por los haitianos. Finalmente, entre nosotros dos, sin que nos escuche nadie, ¿quién será el compañero de boleta del señor Gonzalo Castillo? Tiene mayor posibilidad. En los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana se da esa facultad a Gonzalo Castillo. Yo pienso, si en algún momento se me pregunta quién sería la persona ideal, aquella persona que complemente al candidato en aquellas áreas en que él quizá no pueda tener el mejor desenvolvimiento o la mejor cercanía con la población. Debe ser una persona, hombre o mujer, que complemente la boleta y que conjuntamente presenten una boleta invencible en primera vuelta el 17 de mayo. ¿Es usted partidario de un debate entre candidatos? Naturalmente. Entre Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, entre Leonel Fernández, Luis Abinader, entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo.
Castillo, en fin. Yo apuesto a mi gallito. Usted apoya a su gallito. Apuesto a mi gallito porque es un tema no Pues de... será a su gallote. No, bueno, se decía así cuando Leonel fue candidato con Peña Gómez en el 96. Y yo apuesto al mío porque entiendo que está sustentado, está acompañado con un partido que ya está trabajando Sí, su pero en este programa de caso no es el gobierno. partido que va a hablar, Bueno, va a hablar el candidato. Pero lo está alimentando con un programa de gobierno y de realizaciones que es insuperable y que ninguno de los que nos oponen se lo plantean. Y al mismo tiempo también habrá que esperar si finalmente el Tribunal Constitucional oficializa o no la candidatura del expresidente Fernández. Bien, ¿algún mensaje final al pueblo dominicano con motivo del nuevo año? Que este año nos presenta una situación inédita en términos políticos. Vamos a elegir 4.113 puestos de elección popular. Ahora para febrero. Para febrero y mayo, Febrero y 4.113 mayo. entre alcaldes, concejales, como se llama ahora, directores en caso de los distritos y vocales. Y vamos también a elegir ahora los alcaldes en los municipios y en mayo los diputados, senadores, presidente y vicepresidente de la República. En un concierto inédito que por primera vez vamos con una ley de partido y una ley electoral que le pone régimen a las cúpulas partidarias y que impone también sanciones para el delito electoral. Yo espero que podamos fortalecer a la Junta Central Electoral como tercer imparcial que pueda arbitrar ese proceso sin mayores contratiempos y que ante esta insurgencia social que hay en todo el continente, República Dominicana siga siendo el oasis con una democracia sólida, con desarrollo y bienestar económico y paz social. Y finalmente, ¿podría ser entonces que el resultado de febrero se manifieste en mayo? Febrero 16, en que teñiremos demorado con más del 60% del triunfo en los municipios y distritos municipales, será la gran encuesta que avisó el triunfo en primera vuelta de Gonzalo Castillo el 17 de mayo próximo. Bueno, ese es el deseo de ustedes, ¿verdad que sí? Estamos trabajando para eso. Bien. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, este primer programa del año, el cuarto o quinto programa después de haber cumplido 50 años en este programa El Pueblo Cuestiona, segundo programa de entrevista de la República Dominicana, primero Amengual, de los que estamos vivos, primero Amengual, después Silvio Veloz, y esperamos seguir cumpliendo, seguir sirviéndole muy modestamente al pueblo dominicano desde esas cámaras y desde esos micrófonos. Para quien les habla el Silvio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos, tanto aquí como en el exterior, a través de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Feliz año.